tu misericordia, que tú, Padre eterno, seas quien gobiernes mi mente, mi corazón con tu hermoso Espíritu Santo, Padre. Que esta palabra sea de mutuo conocimiento, Señor, para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los que están parados pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. La idea de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. La idea de Dios está en nuestro Señor Jesucristo. La deidad de la Biblia, deidad se refiere a la esencia divina de Dios. Esa es la deidad de Dios, la esencia divina de Dios. Amén. Dios único, el cual se manifiesta en tres personas. Es el único Dios que se manifiesta en tres personas. En su deidad, Dios se manifiesta en tres personas, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres personas en las que se manifiesta nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? A nosotros también se nos manifestó Dios cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También nos manifestó una deidad. Somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? También somos manifiestos porque Dios fue el que dio esta palabra. Y la palabra de Dios es la que es bendita, es deidad. Amén. Jesucristo y el Espíritu Santo es un término que destaca la naturaleza divina y autoridad de Dios, distinto a figuras. Por eso es que Dios no es figura, o sea, no es imagen, ¿no? Porque Él destaca, Él es más amplio en todas las figuras terrenales que hay. Hay millones de figuras o de ídolos o de dioses, pero ni uno destaca conforme a la deidad de Dios. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica hablando de la deidad de Dios. Vamos a abrir sus Biblias en Romanos, en capítulo 1, y vamos a leer el versículo 20. En este versículo 20 de Romanos 1 vamos a basarnos de la deidad de Dios y vamos a ir poco a poco descifrando en unos textos bíblicos de la deidad de Dios. Espero que los que nos ven por estos medios de la palabra de Dios, que siempre se ha esparcido por este medio y que pues sale en Facebook, en todas las partes, ¿verdad? de los que tienen los teléfonos inteligentes, pues Dios ahí va a manifestar a personas que a veces andan erradas en la deidad de Dios, y a la mayoría de nosotros que nos destacamos como trinitarios, ¿verdad? Nos hablan de que nosotros somos trinitarios, pero a veces que yo pienso no es tanto es trinitario, porque Dios no es trinitario. O sea, la palabra correcta que yo describo y que debe de ser es triunitario, porque es unión. No es trinitario, es triunitario porque es un Dios unido en tres personas. En Romanos capítulo 1 verso 20 dice la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, ¿verdad?, del mundo, de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Todo lo que Dios hizo, visibles e invisibles, por su deidad, por su poder infinito, no tienen excusas. O sea, no tienen excusa de decir: esto está mal hecho, esto está bien hecho. Él lo hizo, y conforme Él lo hizo, así es la deidad de Dios. Es el poder de Dios. Y a veces no entendemos lo que Dios habla en su palabra, o a veces la entendemos pero no la queremos expresar, no la queremos
descifrar. Entonces aquí el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, él conocía la deidad de Dios. Y él le dijo a la iglesia allá en Roma, porque las cosas invisibles de él, ¿verdad?, y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Visible se hizo cuando Jesucristo se manifestó, cuando nació, cuando creció, cuando trajo el evangelio a los 33 años, cuando anduvo caminando, ¿verdad?, allá por las tierras del oriente, llevando la palabra. Es visible. Esa es la deidad de Dios. Se hizo visible a los hombres. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, ¿verdad? Pero aquellos que anduvieron con Jesús lo vieron, pero no lo creyeron que era Dios. Por eso fue que le escarnecieron, le golpearon, porque hasta cierto punto él se decía decir, soy hijo de Dios, soy Dios. La gente no lo creía. Él decía, las cosas que yo hago, decía Jesús, las hago porque mi Padre está en mí y yo en Él. Entonces cuando el Padre está en una persona y la persona está en el Padre, tiene que rehacerse las cosas porque es la deidad de Dios, es el poder divino de Dios. Y a nosotros Dios nos dio ese poder de deidad. Porque nosotros, cada uno de ustedes, los que ya han creído en Jesús, los que ya aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y los que caminan con Jesús y creen las cosas que pueden hacer por medio de la deidad de Dios, pues también tenemos ese poder. Él nos dio ese poder. Usted puede echar fuera demonios, de sanar enfermos. Es la deidad de Dios. Eso se llama deidad. Eso se llama dar poder, dar autoridad, dar visibilidad al que no la ve, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo claramente que se hizo visible Dios en la persona de Jesús. Por eso dice claramente, las visibles de la creación del mundo, siendo, dice, entendidas por medio de las cosas entendidas. Porque muchos las entendieron y muchos no las han entendido todavía, ¿verdad? Así que la deidad de Dios es importante conocerla, amados hermanos. Y para saber que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el que se manifiesta entre personas, vamos a ver el texto bíblico cortito que es el Génesis 1:1. Me gusta sacar los textos para que podamos descifrar bien la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1 y el versículo 1. Si alguien lo tiene y lo puede leer en voz alta, hágalo por favor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio se creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y estaba vacía. Hoy en nuestros días, la tierra como si estuviera vacía, como si se movieran las aguas. Pero las aguas somos nosotros, los seres humanos, vacíos a veces sin Cristo, sin esperanza. Eso es vacío. Eso es no tener a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. La deidad de Dios es importante en nuestra vida porque empezamos a aprender que Dios te llena cuando estabas vacío. Yo estaba vacío, yo no tenía nada. Yo caminaba en el mundo, pero no tenía una esperanza, Dios, ¿verdad? Como el universo estaba vacío, no había esperanza de vida en el universo. Pero el universo Dios lo creó, el Espíritu de Dios se movió en el universo y empezó a formarse la creación del mundo. Nosotros estamos vacíos en un universo, caminando en un universo vacío en nuestra vida, pero viene Jesús a nuestra vida y nos llena de luz, de esperanza, ¿verdad? Y hace posible todo lo que creemos en Dios. Amén. Luego dice la palabra de Dios, vamos a leer Primera de Juan,
5, 7, 8. Vamos a ver qué dice acá en el Nuevo Testamento. En 1 Juan 5, 7, 8. Vamos a ver segunda, viendo la deidad de Dios. 1 Juan 5, 1 Juan capítulo 5, versículos 7 y 8. Si alguien ya lo encontró, si lo puede leer. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Amén. Gracias, hermano. Ahí estamos viendo la idea de Dios. Aquel que diga que es mentira de que Dios no es un Dios solo en tres personas, pues aquí en Juan 5, 7 y 8 nos está afirmando, porque tres son los que dan testimonio, dice en el cielo el Padre, ¿verdad? En el cielo el Padre, y luego dice, y el Verbo, ¿cuál es el Verbo? Jesucristo, el Hijo, y el Espíritu Santo es el que ahorita mora sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y estos tres son uno, ellos tres son uno, no se están dividiendo. Y tres son los que dan testimonio. Ellos tres son los que dan el testimonio, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? El Espíritu y el agua. El agua por medio del bautismo es el que da el testimonio, ¿verdad? De Jesús. Y la sangre de Jesucristo es la que dio testimonio, ¿verdad? De Jesús. Y estos tres son iguales, concuerdan. Nosotros, como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que todos tenemos que tener el mismo pensamiento. Cuando hacemos algo tenemos que tener las cosas en común, también lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Que concordamos, ¿verdad? Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Yo no digo una cosa y que no sea contraria a la que está diciendo el otro hermano. Si está hablando de Dios, si está hablando de Cristo, si está hablando del Espíritu Santo, estoy de acuerdo porque concordamos con lo que está diciendo la palabra de Dios, con lo que es Dios, ¿verdad? Entonces, la deidad de Dios es importante, hermanos, que la conozcamos, ¿verdad? Hay personas, escribí esto, dice la palabra del Señor, yo la escribí por medio de la sabiduría de Dios. Hay personas y pastores que niegan la Santa Trinidad. Hay personas que niegan la Santa Trinidad. Hay pastores que niegan la santidad porque ellos dicen que no existe la Santa Trinidad. Si Dios es santo, es porque santo es el Espíritu Santo de Dios, santo es Jesucristo, santo es todo lo que provee de la esfera de Dios, la deidad de Dios. Amén. Entonces, hay personas en la Biblia que predican la Biblia, que dicen que el Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo, que la Santa Trinidad no es. Incluso, ¿va? Dicen a nosotros que creemos realmente en la Santa Trinidad, hay personas que incluso se atreven a decirnos que somos religiosos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Universal o la Iglesia Católica es que esas personas no conocen la deidad de Dios. Porque dicen que nosotros somos religiosos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, ellos practican la Santa Trinidad. Nomás que, pues, desgraciadamente ellos, ahora sí como decimos, están fuera de la verdad de Dios. A ellos no se les permite hablar más de lo que es la palabra de Dios como nosotros le expresamos. Ellos tienen un conocimiento mutuo, grande de la Biblia. Tú no le puedes a veces discutir con un sacerdote, tienes que estudiar mucho para que puedas entender lo que la Biblia dice y le puedas a él dar un estacazo, ¿verdad? Con la Biblia. Entonces, incluso así nos dicen que somos trinitarios, que porque somos religiosos, que porque la
La iglesia tradicional es la que usa la Santa Trinidad, pero es mentira. Nosotros estamos seguros y estamos al 100% de que la Santa Trinidad de Dios es real, verdadera, porque el mismo tema que traigo es la deidad de Dios. Amén. Así que muchas personas piensan esto. Dios, por eso es que doy este mensaje, para que no seamos engañados. También es importante que no solo la escuchamos, sino que también para que también sea notorio a nosotros. Los textos que damos es para comprobarles que así está escrito en las Santas Escrituras, porque aquí también está la deidad de Dios. Cada predicador, cada persona que predica la palabra de Dios da textos bíblicos. ¿Por qué? Porque en las Santas Escrituras está la deidad de Dios. El poder de Dios está en las Santas Escrituras. Amén. Voy a darles otro texto bíblico, ahí mismo donde estábamos en Juan, que estamos en el libro de Juan. Sí, en 1 de Juan. Juan 1:3. Juan 1 del 1 al 3. A ver, vamos a ver Juan 1 del 1 al 3, a ver qué nos dice. Este es Juan, este no es 1 de Juan, es Juan 1:3. Este es Juan 1:3. Mateo, Marcos, Lucas y Juan 1:3. En Juan 1:3 dice la palabra de Dios, hablando de que Dios y su deidad, y hablando de que es Dios de tres personas unitarias. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 2 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin nada de lo que ha hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Aquí en Juan 1, del 1 al 3 dice la palabra de Dios que él era en el principio. Y en el principio fue en Génesis 1, ¿verdad? Y 2. Ahí nos describe la palabra de Dios, la deidad de Dios. Vamos a ver otro texto bíblico, Colosenses 2:9. Habla el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas también, hablando de la divinidad de Dios, o de la deidad de Dios. En Colosenses capítulo 2:9 dice la palabra que lo quiera leer. Colosenses 2:9, nada más. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Porque dice en él, o sea, en Jesús. Porque dice en él habita corporalmente. Dios vino al cuerpo de Jesús, por eso habita corporalmente en Jesús, ¿verdad? Y toda plenitud de la deidad de Dios, de todo el poder de Dios, de todo lo que es Dios pleno. Y podemos también manifestar en nosotros que Él habita en nosotros corporalmente, y también tiene la deidad, tenemos la deidad de Dios, porque Él está en nosotros. Está Jesús en nosotros, ¿verdad? No está corporalmente en nosotros, pero está en espíritu en nosotros. Y es la deidad de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a tener la última lectura bíblica para corroborar de la deidad de Dios, y vamos a leer Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8 lo vamos a leer, y con este texto termino lo que es este mensaje de la deidad de Dios. Y hay que estar siempre seguros de la capacidad de la deidad de nuestro
Dios y Padre Celestial. Apocalipsis capítulo 1, versos 8. Yo soy el alfa y la omega, el Amén. principio, y dice el Señor, el que es, que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. ¿Se dan cuenta? Los textos que nos hablan de la deidad de Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio de Génesis, y Dios dice el fin, cuando venga el fin, Él va a venir, Él es, y dice el Señor y el que era, otra vez, el que era antes de todas las cosas y que ha de venir, el Todopoderoso, que tiene toda la deidad de Dios, todo el poder, en lo que se manifiesta en la vida antes de que se hiciera y se formara el mundo y el ser humano, ¿verdad? Hasta ahora en nuestros días. Así que Dios los bendiga y muchas gracias, hermana, por darme la oportunidad de traer este lindo mensaje de la deidad de Dios. Acuérdense que la deidad de Dios, ¿verdad?, viene siendo la esencia divina de Dios. Me hubiera gustado que los que están, cuando vengan a la iglesia, apunten, traigan un cuadernito, una hoja para que apunten textos bíblicos de todas las predicaciones, y cuando ustedes vayan a su casa van a corroborar de lo que se predicó y van a decir, esto es lo que se predicó y esto es lo que es verdad. Así que si alguien le dice algo de la Trinidad, pues no sean engañados, díganle que realmente la Trinidad de Dios existe, que es la esencia divina de Dios. Amén. Dios me lo bendiga y muchas gracias por todo.